Los buenos días a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy a este nuevo evento de la Red de Transmisión del Conocimiento. Tenemos un número ya bien importante de participantes. Eso da señal de la importancia de la temática que vamos a estar conversando el día de hoy. Quiero agradecer también a los colegas del INE de Uruguay por la posibilidad y el interés de poder presentar su experiencia en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento, que es este espacio de cooperación que hemos venido implementando desde hace ya muchos años y que se ha convertido en el espacio ya institucionalizado para este tipo de actividades entre todos los países de América Latina y el Caribe. El día de hoy, como les mencionaba, tendremos la posibilidad de conocer la experiencia de los colegas del INE de Uruguay en el desarrollo de su censo de población y vivienda del año 2023, que es el primer censo combinado haciendo uso de registro administrativo y cuestionarios en el país. Y bueno, obviamente el primer país también en la región, por lo tanto, es una metodología innovadora que ha generado mucho interés entre los distintos países de la región. Como algún antecedente preliminar, esta metodología implementada por los colegas del INE de Uruguay utilizó o integró datos de distintas fuentes como fueron cuestionarios online, autoadministrados, entrevistas presenciales y telefónicas, y como les mencionaba, esto ha sido complementado con información proveniente del registro administrativo, lo que les ha permitido lograr tener estimaciones precisas de la población por edad y por sexo a nivel tanto nacional como de municipios y de pequeñas localidades. Entonces, como les mencionaba, tenemos varios colegas que estuvieron a cargo de este proceso del INE que nos acompañan el día de hoy, y con esto yo quiero darle la palabra a Leonardo Cuello, que es el subdirector de la División de Estadísticas Sociodemográficas, quien va a dar inicio a la presentación, y dar nuevamente el agradecimiento en nombre del INE de Chile como coordinador de la Red de Transmisión del Conocimiento y de la División de Estadística de la CEPAL por acompañarnos el día de hoy y darnos este feedback y esta experiencia que ustedes tuvieron, que sin duda va a ser de mucho interés. Y recordarles que al final de las presentaciones vamos a tener un pequeño espacio para preguntas del público, a las cuales nos pueden ir dejando en el chat o levantar su mano virtual para que al finalizar las presentaciones podamos habilitarles sus micrófonos. Así que sin más, Leonardo y equipo, les doy la palabra para que demos inicio a esta presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Por acá, por Uruguay al menos. ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfecto. Muchas gracias, Augar, por la presentación. Bueno, mi nombre es Leonardo Cuello. Después el resto del equipo se va a seguir presentando uno a uno a medida que vayan realizando la presentación. Bueno, básicamente lo que les voy a estar presentando es la metodología del Censo 2023, en particular lo que es lo que decidimos llamar la operación por cuestionario. El censo tiene un conteo que se llevó a cabo de manera por el operativo tradicional, por el cuestionario censal, y luego se llevó a cabo un conteo administrativo que es lo que van a profundizar luego de mi presentación. En lo que es el conteo de operación por cuestionario, yo voy a hacer foco en tres elementos que entiendo que son destacados o que está bueno que sepan. Bueno, una es, me voy a detener en lo que es el censo web, el censo autoadministrado vía web. Luego voy a comentar un poco también de cómo organizamos el operativo de campo cuando salimos con los censistas. Y por último voy a comentar las distintas mediciones que llevamos a cabo para poder medir la cobertura que tuvo el operativo de conteo por cuestionario. Y con eso doy paso al conteo mediante registros administrativos que complementan al conteo tradicional. Bueno, el censo 2023 fue un censo de derecho, no es la primera experiencia de Uruguay en censo de derecho, sino que fue la tercera. Habíamos tenido una primera experiencia que no, como fue solamente un conteo, no tuvo no tuvo no tiene mucho conocimiento de la región, que fue en el 2004. Esa fue la primera experiencia de Uruguay como censo de derecho. Luego en el 2011, y
ahora en el 2023. Este conteo tradicional, es decir, la operación mediante cuestionario censal, ¿mediante qué herramienta se llevó a cabo? Bueno, se llevó a cabo mediante la herramienta Kawi. La gente podía responder vía web y luego me voy a meter un poquito con eso. Podía también responder de manera presencial, CAPI. Se hicieron también operativo telefónico en la fase de recuperación y en esta fase de conteo mediante cuestionario censal ya hubo utilización de registros administrativos y luego le voy a explicar un poquito cómo. El trabajo de campo de operación mediante cuestionario censal se llevó a cabo entre el 29 de abril y el 29 de septiembre. Ahí tienen la línea de tiempo del operativo de campo, donde lo que pueden ver es la incidencia, lo que está representado en rojo es la cantidad de registros vía CAUI que tuvimos y lo que está en azul, la cantidad de registros vía CAPI. ¿Cómo se ordenó el trabajo de campo? Primero hubo una primera ventana web donde la gente podía responder vía web entre el 29 de abril y el 22 de mayo. No había censistas en campos. La población podía responder al censo de forma web utilizando el número de cliente desde la empresa de electricidad. Ese número de cliente lo teníamos asociado al menos a lo que nosotros le llamamos zona censal, que coincide en el 90% de los casos con lo que es una manzana. Una manzana, no sé en el resto de los países cómo suelen denominarlo. Entonces tuvimos una primera etapa de campo entre el 29 de abril y el 22 de mayo, donde la población podía solo responder vía web y ahí recabamos el 60% de la población censada. El resto lo recabamos entre lo que fue el 26 de mayo y el 29 de septiembre, donde ahí la población tenía dos opciones. Ahí salimos con todos los censistas a campos, donde el objetivo era golpear todas las direcciones del país, y donde el censista al golpear la puerta lo que preguntaba era si había respondido web en el mes anterior, entre el 29 de abril y el 22 de mayo. Si había respondido web, le entregaba el código que daba el formulario web y con eso el hogar quedaba censado. Si no había respondido web, le daba la opción de responder vía presencial o podía responder también, el censito lo habilitaba para poder responder vía web. Lo que es claramente notorio es cómo aumenta la productividad de casos censados vía web. En un mes logramos el 60% de los casos, mientras que el otro 40% nos llevó casi que 4 meses. Si ustedes ven, hay nuevamente un pico menor, pero un pico de la respuesta web que se da a partir de septiembre, cuando entramos en lo que era el mes de recuperación. Ahí nuevamente se habilitó a la población a que pudiera responder vía web sin necesidad de tener que esperar a la visita presencial del censista. En esta primera etapa, la población respondía sin haber censistas en campo. A partir de junio, julio y agosto, la población podía seguir respondiendo vía web, pero la incidencia era menor, siempre y cuando que lo visitara antes un censista y lo habilitara a responder vía web. Si no, lo que predomina en estos meses es la respuesta CAPI, la respuesta presencial con un censista por delante. Acá lo que estamos viendo ampliado, y ahora sí me voy a detener un poquito en lo que es la estrategia CAWI, acá lo que estamos viendo ampliado es lo que estábamos marcando acá, lo que sucedió de la respuesta web entre el 29 de abril y el 22 de mayo. ¿Qué es lo que se observa? Bueno, en lo que es el formulario vía web, para que la gente responda, acá hay un elemento que es central, que es la comunicación. O sea, los picos de incidencia web estaban siempre asociados a algún hito de comunicación. Por ejemplo, tuvimos los primeros días, llegamos a un pico de 40.000 registros, que era el inicio del censo digital. Después tuvimos un pico de 30.000 registros diarios, de 30.000 registros en un día, que estaba asociado a una campaña que se llevó a cabo en las escuelas públicas, donde todas las escuelas públicas del país, en las clases, las maestras hablaban sobre el censo, eso nos generó una incidencia también alta de registros. Luego tuvimos un pico altísimo de 75.000 registros en un día, que había sido una fecha que nosotros habíamos anunciado como cierre de la ventana web, es decir, para que la población se pudiera censar vía web. Era una fecha que nosotros ya la teníamos planificada como de falso cierre, que respondía también a un hito de comunicación, pero también a una cuestión de gestión de la demanda para que no pusiera en riesgo la infraestructura tecnológica.
Toda la campaña se apuntó a que en esta fecha se iba a terminar el censo web. Esto generó una demanda muy alta de acceso. Luego, lo que dijimos es que lo estiramos nuevamente una semana y nuevamente, ahí sí anunciamos que el cierre era el final y que llegamos a alcanzar 41.000 registros. El censo web nos permitió tener un registro promedio por día de 28.000 hogares en un total de, perdí el número, 1.500.000 1.500.000 viviendas aproximadamente. Y como en el censo web podíamos avanzar 28.000 por día. Y el pico mínimo lo tuvimos con 9.500 CAUI. La producción de población censada vía web por día, si se la compara con la presencial, siempre fue mucho más alta. Es decir, la productividad de población censada vía web siempre fue más alta por día que la que realizamos luego en la fase presencial. Es decir, que esto también juega con ese factor de poder censar uno de los principios que tienen los censos, de poder censar a la mayor cantidad, o sea, a la población en el menor tiempo posible. El censo web permite eso. Entonces, un elemento a destacar era este de la comunicación y cómo la comunicación funciona como una variable que genera efectos en la incidencia de la respuesta web. ¿Por qué el registro del número de cliente de la compañía eléctrica para responder vía web? Bueno, básicamente responde a dos motivos. Disminuye el riesgo, lo que nos permitía a nosotros era generar un marco de respuesta, es un marco de direcciones y que construido a partir del registro de clientes, y este marco de direcciones lo que nos permitía era localizar la respuesta vía web. El principal problema cuando nosotros llevamos adelante un censo web es saber desde dónde nos están respondiendo, y el segundo problema es que no se dupliquen esas respuestas. El hecho de poder construir un marco a partir del registro de cliente lo que nos permitía era tener medianamente controlado esas dos dificultades. Disminuir el riesgo de registros duplicados, ya que una vez que el hogar respondía con su número de cliente no me podía volver a responder, y localizar el registro. La empresa eléctrica, a través del número de cliente, como ese número de cliente está asociado a un número de medidor de consumo, nosotros podíamos saber exactamente a qué zona censal, desde qué manzana del país nos estaban respondiendo. Obviamente que esto responde también a una serie de ventajas comparativas que tiene Uruguay, como por ejemplo tener una única empresa de energía eléctrica, es decir, estamos todos registrados en una única empresa, no hay más de un proveedor de energía eléctrica. A su vez, esa empresa es una empresa estatal, forma parte del sistema estadístico, entonces esos son una serie de barreras que nos evitamos para poder construir este marco de direcciones para la respuesta web. Otro elemento también a destacar es lo que nosotros le llamamos la usabilidad del formulario web. O sea, se tomaron una serie de medidas para el formulario, para que fuera un formulario amigable para la población, para toda la población. Se llevó a cabo un procedimiento de ingreso que era muy simple y seguro, con una interfase que era básicamente, era muy minimalista y responsivo. El 75% de la población respondió a través de su celular, pero también se adaptaba a la pantalla de una computadora, de escritorio, se adaptaba también a la tablet. Hubo que hacer una serie de cambios con los formularios tradicionales en lo que es la implementación de ayudas. Estamos bien, pero estamos bien. Me están marcando el tiempo. Y después también hubo que hacer una serie de redefiniciones en lo que son las alertas y los errores, en lo que es la cantidad y en lo que es la visualización de los alertas y errores. No se puede llevar a cabo una cantidad de alertas y errores como se suelen hacer en la estrategia CAPI, porque esto genera dificultad al hogar para avanzar, y a su vez esos mensajes tienen que ser claros. Bueno, y obviamente también el formulario era accesible. Acá tienen un ejemplo de cómo se veía el formulario web en Uruguay. Como ven, o sea, era una página, una interfase completamente limpia, con distintos niveles de ayuda. Acá había una primera pregunta, había una ayuda luego de las opciones de respuesta. Si la población, si era necesario algún otro nivel de ayuda, se ponía luego de la pregunta, si se entendía que era una ayuda principal, y si la población quería ampliar, tenía el link donde directamente ya lo sacaba del formulario web y le daba toda una explicación sobre la pregunta. Esto es vinculado al censo web. Ahora lo que hoy quiero contar también un poco es cómo llevamos a cabo lo que es el operativo de campo. Es decir, cuando nos encontramos en la fase
cerramos la ventana exclusiva para responder web y salimos a campo con los censistas para que ellos visitaran cada uno de los hogares con el objetivo de saber si la población había respondido a web, que retiraran el código. Y si no habían respondido a web, bueno, que realizaran la entrevista. Nosotros montamos lo que fue un centro de operaciones ubicado en la capital del país, donde en ese centro de operaciones teníamos lo que le denominamos 200 operadores de relevamiento. Era un call center muy grande con 200 personas que atendía entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, atendía a las consultas de los censistas. Cada operador tenía un conjunto de censistas asignado. En realidad eran duplas de 2 o 3 operadores para poder cubrir esta jornada de 12 horas y ellos tenían comunicación frecuente, a distancia y que a su vez quedaba registrada esa comunicación con los censistas. Desde este centro de operaciones nosotros gestionábamos el campo y atendíamos la demanda de los censistas. El objetivo fue garantizar acompañamiento a los censistas a lo largo de toda la jornada. Estos 200 operadores daban atención a 3.100 censistas urbanos, a 450 censistas en áreas clasificadas como inseguras y a 350 censistas en áreas rurales. Se llevó a cabo la oficina de relevamiento, la oficina de campo se dividió en 3 grandes áreas porque cada una de las estrategias para estas 3 áreas era distinta. En las zonas urbanas el censista salía solo, sí en contacto con estos operadores del centro de operaciones. En los operativos grupales que salían en las zonas inseguras salían grupos no menores a 20 o 30 censistas, siempre acompañados por policías para poder ingresar a algunas zonas previamente clasificadas como inseguras. Y luego teníamos el operativo en zonas rurales que se hacía exclusivamente con vehículos. Y como les comenté antes, los censistas, como les comenté antes, el operativo de campo no solo se llevó a cabo con el método CAWI, el método CATI o el método CAPI, sino que también ya hubo un ingreso de registros administrativos que fue a través del Sistema Estadístico Nacional a aquellas viviendas colectivas institucionalizadas, como los centros de reclusión, como los centros de salud de larga estadía, que pertenecen al Estado. La información de esas personas entró vía registro administrativo. Realmente a nosotros este centro de operaciones lo que nos permitió fue achatar la estructura clásica de campo, mejorar las vías de comunicación. Desde este centro de operaciones nosotros dábamos indicaciones cuando eran masivas para todos los censistas, el mismo mensaje para todos, y a su vez quedaba registro de las comunicaciones que había de los censistas con los operadores de relevamiento y podíamos llevar estadísticas sobre cuáles eran los principales problemas que estaban surgiendo en campo. Bueno, y por último, lo que le quiero comentar es el método de evaluación de cobertura de este operativo mediante cuestionario censal. El INE llevó a cabo 4 métodos, el Censo 2023 llevó a cabo 4 métodos para poder medir la cobertura del operativo censal, 4 métodos directos e indirectos. Bueno, primero se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Evaluación Censal, que es un método directo, lo que hace es sale a campo, bueno, la encuesta de cobertura, se toma una muestra y se vuelve a preguntar, se toma una muestra de viviendas y en esas viviendas se vuelve a preguntar la cantidad de integrantes que residen en ese hogar y eso luego se lleva a cabo un proceso de conciliación con la población censada. Se llevó a cabo también el análisis de la evolución de los componentes demográficos. Luego explico cada uno de ellos rapidito. Se llevó a cabo un método innovador, el método CAWI, que es un método indirecto, que surge gracias a esta estrategia de relevamiento CAWI, y luego se estimó la población a partir del consumo eléctrico de los medidores de energía. Bueno, la encuesta nacional de evaluación censal, ya hablamos lo que es una encuesta que se realiza luego del censo para poder estimar cuál fue la omisión que tuvo el operativo del operativo de campo. El análisis de la evolución de los componentes demográficos, se estima la población esperada a la fecha de referencia del censo a partir de las estadísticas de nacimientos, muertes y migrantes en el periodo intercensal. Es decir, nosotros sabíamos, el censo anterior que se había hecho en Uruguay antes del 2023 había sido el censo 2011, por lo tanto teníamos la población estimada para ese censo, y lo que se hizo fue sumarle el número de nacimientos, el número de funciones y una hipótesis de migración para poder estimar la población que debería ser al 2023, a la fecha de
de referencia del censo 2023. Y luego está lo que es el método Cowie. ¿En qué consiste el método Cowie? Durante la ventana web, la población tenía la posibilidad de responder exclusivamente vía web. Una vez que respondía, luego tenía que esperar la visita del censista para entregar el código de que había respondido vía web. ¿Qué sucedió? Hubo un porcentaje de la población, de hogares, perdón, a los cuales no se le pudo retirar el código web. ¿A qué respondía esa razón? ¿A qué respondía? ¿Cuáles son las variables explicativas por las cuales no se por las cuales no se pudo retirar un código web? Bueno, básicamente son dos. O la vivienda no me abrió la puerta, o el censista no vio esa vivienda. Es decir, que son dos de los tres factores de la omisión. ¿Cuáles son los tres factores de la omisión? No vi la vivienda, no me abrieron la puerta, o omití una persona que sí me abrió la puerta y luego el censista no registró todas las personas. Por lo tanto, nosotros nosotros teníamos un conjunto de formularios web que sabíamos a qué zona censal, a qué manzana pertenecían, pero no teníamos exactamente a qué dirección pertenecían porque el censista no había retirado ese código web, ya sea porque no le abrieron la puerta o porque no vio esa vivienda. Por lo tanto, teníamos un muy buen proxy también para poder estimar cuánto era la omisión. Sí, lo que decimos, sí, los factores que explican la omisión son tres: subregistro de personas o subregistro de vivienda, ya sea porque no observa la vivienda o porque la vivienda no le abre la puerta. En el CAUI, dos de esos tres factores estaban cubiertos. No retiró el código web porque no vio la vivienda, o no retiró el código web porque no le abrieron la puerta. Por lo tanto, teníamos un buen proxy. Ahora le voy a pasar luego cuánto dio la estimación de omisión por estos distintos métodos. Y luego, el otro que teníamos, otra estimación alternativa que hicimos fue a través del método de energía eléctrica. Ya no, ya terminamos, ya verdad. Se dispone de los medidores residenciales geolocalizados a nivel de zona censal con su consumo durante los meses del censo. Esto permitió simular la población residente mediante el siguiente procedimiento. Aquellas viviendas con un consumo bajo, no voy a profundizar cómo se estimó ese consumo bajo, se las consideraba desocupadas. El resto de la población con determinado umbral de consumo, y ese umbral de consumo también respondió a cuestiones geográficas, se las consideraba viviendas ocupadas, y según el consumo se calculaba la cantidad de personas. Por lo tanto, nos decía, bueno, para el 2023, según el consumo eléctrico que hubo, se espera determinada población. ¿Y qué es lo que sucedió? Gente, y lo expliqué muy rápido esto para no comer tiempo de los otros compañeros, pero obviamente tuvo un ejercicio de comparación con la población censada y demás. ¿Qué es lo que nos dio? Que las estimaciones de omisión por los distintos métodos, la encuesta de cobertura, la evolución de los componentes de la dinámica demográfica, es decir, cómo evolucionó los nacimientos y las defunciones, el método CAWI y el método que acá dice UTE, porque es el nombre de nuestra empresa de energía eléctrica, es decir, el método de estimación de población a partir del consumo de energía eléctrica, nos dieron estimaciones todas muy similares: 10,3, 10,4, 10,2 y 10,4. Nada, creo que resultaba interesante ver los distintos métodos que se utilizaron en Uruguay para poder estimar la población. A su vez, cada método es complementario porque cada uno tiene una potencialidad distinta. El método CAUI nos permite ver, como nosotros sabemos, cuáles son el conjunto de formularios web que no se pudo retirar su código a nivel de zona censal. Nos permite hacer incluso estimaciones de omisión sobre áreas mucho más pequeñas que las que puede llegar a permitir la muestra de la encuesta de cobertura. A su vez, esta estimación de la omisión a partir de la energía, a partir del consumo de energía eléctrica que tienen las viviendas, también nos permitió como herramienta de validación del precenso y del marco de direcciones. ¿Qué pasó? No. Igual estamos saliendo. Sí, sí. Bueno, y por acá doy paso al resto del equipo, ya que en realidad la omisión es lo que nos permite también poder hablar del censo combinado y cómo se complementan los registros con la población que se estimó. Muchas gracias, gente. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos y todas. Bien, ahora como nos dio pie Leonardo a continuar con esta parte, ¿verdad? De cómo utilizamos
registros administrativos para complementar la enumeración por cuestionario censal. Federico Segui es mi nombre. Actualmente estoy como el director de la División Coordinación y Relaciones Internacionales y en los últimos 5 años como subdirector general del INE. Bien, comentarles que la metodología del censo combinado está publicada en la página web del INE. Ahí tienen en esta presentación que podemos compartir los links para descargarla. Como a modo de introducción, quisiera comentarles que esto iniciamos en el año 2020, la implementación de un sistema integrado de registros estadísticos y encuestas que está basado en el modelo de los países escandinavos, que se compone por 3 registros principales: registros base de población, empresas e inmuebles, que están vinculados entre sí a través de diferentes variables clave, como la cédula de identidad, el RUT de las empresas, código de dirección, y a su vez con otros registros temáticos en diferentes áreas. Y como decíamos, censos y encuestas. Nos permite también integrar información con estas operaciones estadísticas. Como un pantallazo general acerca de la arquitectura del Data Warehouse de este sistema, ¿sí?, que soporta este sistema, está compuesto por 4 capas. Una de entrada de datos, que es algo así, lo podemos ver como un embudo de información. Recibimos datos administrativos de diferentes fuentes, en diferentes formatos, de distintos ministerios, entidades públicas. Eso pasa por un proceso de extracción, transformación y carga en un repositorio de entrada inicial. Luego hay una capa de transformación e integración de datos con distintas fuentes. Ya más adelante los compañeros de la unidad de registros administrativos van a estar contando en detalle estos procesos. Aquí simplemente quería, a modo de introducción, darles un pantallazo general sobre la arquitectura, pero también los procesos que se llevan, los procesos más macro que se llevan a cabo en la implementación y el mantenimiento del CIRE y de su Data Warehouse. Finalmente tenemos las capas de actualización y agregación centralizada ahí en la base de datos del Data Warehouse, y la construcción de distintos data marts o extracciones temáticas. Y la última capa o proceso es de análisis y presentación de datos con distintas herramientas de visualización ya para la producción estadística, ¿verdad? Comentarles también que en paralelo al censo tradicional, que bueno, estuvo comentando Leonardo al inicio, hicimos un piloto de censo basado en registros y contamos con la asistencia técnica de la Oficina de Estadística de Noruega y la División de Estadísticas de Naciones Unidas, que hicieron una revisión, una especie de auditoría de todo este proceso. Nos enviaron luego reportes y con recomendaciones que, bueno, obviamente fueron tenidas en cuenta, y todo eso nos permitió evaluar la calidad de cobertura de este sistema y en particular del registro estadístico de población, y eso nos llevó a tomar la decisión de utilizar esta fuente de información como enumeración administrativa, como complemento de la enumeración por cuestionarios censales. Entonces, como para hacer un poco de historia, microdatos de censos anteriores, los cuestionarios censales permitían recoger información sobre ciertas variables básicas y algunas otras características de la población, pero luego hay una parte que no logramos captar, ¿verdad?, que son moradores ausentes, rechazos o no respuesta, y eso tradicionalmente se imputaba, ¿verdad? Se imputaban tanto unidades, personas o variables, y luego la omisión propiamente dicha, o sea, viviendas no visitadas, eso no teníamos información, no podíamos imputar, no teníamos información dónde estaban ubicadas, y bueno, no se hacía nada, básicamente, ¿no? Entonces, en esta metodología de censo combinado, tenemos por un lado los cuestionarios censales, como bueno, ya comentó Leonardo al inicio,
y el registro de población o los registros administrativos integrados, y logramos cobertura de toda la población estimada, ¿verdad? Coincide el conteo de población basado en registros con las estimaciones de población. Entonces combinamos ambas fuentes, ambos métodos de recolección de datos y como dataset final o microdatos finales del censo 2023, tenemos una parte por cuestionarios censales en azul y al final en amarillo lo que proviene de registros administrativos, del registro estadístico de población, que se agregan personas como esto lo denominamos enumeración administrativa. Principalmente edad, sexo y lugar de residencia y algunas otras variables que hemos logrado también sumar para caracterizar, no solamente contar la población, sino caracterizar. Mm. Bien, entonces aquí la gran diferencia es que estamos teniendo personas reales, ¿no? Datos reales, no son datos imputados y logramos contar y caracterizar al total de la población estimada, según los diagramas que mostrábamos anteriormente, ¿no? Entonces tenemos para el conteo de población cuestionarios censales, registros administrativos y para caracterizar a la población respuestas del cuestionario censal, imputación de algunas variables, ¿verdad? Obviamente, en algunos casos no tenemos información completa ni de registros ni de censo y recurrimos también a esos métodos. A modo de introducción, luego los compañeros del área van a profundizar en esto. Para la creación del registro estadístico de población residente partimos de una tabla maestra de personas, hub de personas, 6 millones de filas de casos de personas que alguna vez se registraron en algún registro administrativo del país, las tenemos allí. Ahí hay personas fallecidas, emigrantes o sin señales de vida, eso se debe depurar porque, bueno, como ya hemos dicho, la población del país son 3,5 millones. Entonces, bueno, hay un proceso ahí de ubicación geográfica de esa población a través de la dirección de residencia. Se toman en cuenta diferentes fuentes y se intenta ubicar a distintos niveles de agregación geográfica, ¿no? Se pudo ubicar a nivel de la dirección de manera exacta aproximadamente el 70% de la población, y si no, se intenta ubicar a nivel de la calle, municipio, ciudad o localidad, departamento o en algunos pocos casos queda a nivel de país. Y bueno, también en ese proceso se establece el estatus de residencia de las personas, ¿verdad? A través de registro de nacimientos, de funciones, migraciones la metodología de señales de vida que utilizan varios países y la hemos adaptado al contexto de Uruguay para establecer el estatus de residente, migrante, fallecido o sin señales de vida, y luego filtramos por los casos de residentes para tener el registro estadístico de población residente a determinada fecha. La fecha que utilizamos, criterio general, es el 31 de diciembre de cada año. En este caso particular del Censo Combinado 2023, tomamos como referencia la fecha de referencia del censo tradicional, 31 de mayo del 2023, para que, bueno, sean comparables ambas fuentes en términos de bueno, el periodo de referencia a los datos. Entonces, bueno, ahí tenemos la actualización del registro estadístico de población residente con esta metodología de señales de vida. Como mencionábamos, utilizamos distintas fuentes de información. La principal fue el Sistema de Información Integrada del Área Social del Ministerio de Desarrollo Social, datos de salud, de educación, vacunación COVID, datos de activos, jubilados, pensionistas, del Banco de Previsión Social, servicios de la empresa de proveedora de energía eléctrica, como ya ha mencionado Leonardo, registros de entradas y salidas de migraciones y otras fuentes, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue combinar la enumeración censal, lo que se logró capturar por cuestionario censal, 3,138,000 personas, y eso se vinculó a través de métodos de matching determinístico y probabilístico con esta tabla maestra de personas, con los 6 millones de casos, y
para lograr filtrar, obviamente, y quedarnos con la población residente para agregar esa enumeración administrativa. En el caso también de las direcciones, luego los compañeros van a profundizar en todos estos temas, tenemos distintas fuentes para determinar la dirección de residencia, el lugar de residencia. Ese es un problema que existe en la región, ¿verdad? Porque no tenemos un registro central de población, como es el caso de los países escandinavos. Entonces hay que determinar cuál es la más probable como dirección o domicilio de residencia. Entonces eso se hizo una comparación con el censo para establecer cuáles son las fuentes que proveen esta variable que están más actualizadas, que tienen más precisión. Y bueno, ahí se le asignó un peso para poder determinar y seleccionar con mayor precisión esa dirección de residencia. Bueno, lo otro que mencionábamos en esta vinculación es determinar el estatus de residencia, ¿verdad? Para esta enumeración administrativa. Y bueno, ahí se utilizaba también se ha utilizado la metodología de señales de vida para establecer ese estatus de residente o no residente. Y finalmente, como resultado en el dataset final de los microdatos del censo, tenemos una parte que se logra por enumeración en cuestionario censal y otra parte que se agrega en los casos que no se logró hacer esa vinculación, ese matching de la población residente del registro de población, se agrega al dataset del cuestionario censal y además estos casos están identificados. Hay una variable en el archivo final de microdatos del censo que establece el método de captura o la fuente, ¿no? Si es este método CAWI, CAPI o si proviene de registros administrativos. Aquí rápidamente, porque luego los compañeros también van a estar profundizando en estos temas, tenemos una explicación de cómo se establece ese estatus de residencia, donde se le asigna, bueno, un código, ¿no? Residente fallecido. También usamos el criterio baja lógica, personas que tienen más de 112 años en el caso de las mujeres, 105 de los hombres. Esto de acuerdo a la máxima edad reportada en el cuestionario censal. Utilizamos ese criterio para filtrar porque es probable que ya esas personas hayan fallecido, pero no las tenemos en registros de funciones porque, bueno, ya hace un tiempo que se produjo ese fallecimiento y no está digitalizado. Emigrantes, bueno, también de acuerdo a los criterios que ya nos van a explicar para determinar este estatus, y sin señales de vida de acuerdo a esta metodología. Son personas que durante un periodo, no hemos encontrado en distintas fuentes, en distintos registros administrativos, y bueno, asumimos que no están, digamos, residiendo en el país. Esa metodología establece un índice de residencia, que es una probabilidad de que esa persona reside en el país. Y bueno, ahí se traza un umbral de, por ejemplo, 0,60, y eso es lo que nos permite hacer ese corte y establecer a las personas que están por encima de ese umbral como residentes, y eso es lo que se utiliza para hacer esa vinculación con el censo y agregar las personas que no fueron incluidas en la enumeración por cuestionario censal, se agrega por enumeración administrativa. Bien, algunos criterios que se utilizaron, por ejemplo, menores de 14 años no censados se agregan al hogar de la madre, al lugar donde fue censada la madre. Se utiliza el certificado de nacido vivo para obtener la cédula de identidad, el documento de identidad del menor y su madre para hacer esa vinculación. Luego, en otros casos, primero se asignan direcciones del censo con estado no respuesta. Ahí esto me indica que me tengo que apurar. Listo. Y bueno, el resto de los casos
se asignan a nivel de áreas, de diferentes áreas geográficas, ¿verdad? Zonas, municipios o localidades o a nivel de departamento, de acuerdo a la información que se tiene de la descripción de la dirección, ¿no? Ahí se utiliza también, más adelante nos van a explicar cómo es esta geocodificación de las direcciones a través del SUDIR, el Sistema Único de Direcciones, de la infraestructura de datos espaciales. Pero bueno, se intenta ubicar el lugar de residencia al mayor nivel de desagregación posible, de acuerdo a la información que tenemos. Y bueno, aquí le doy paso a Antonella para que nos cuente esta vinculación, la creación del hub personas y la vinculación de documentos. Si quieres, muévete para aquí, otro paso para allá, más fácil. Listo. Hola, buenos días a todos y a todas. Como dijo Federico, les voy a empezar a contar un poco sobre el registro de población y el proceso de vinculación de documentos que permitió la creación del Hub Personas. Em, para presentarme, soy parte del equipo de la Unidad de Registros Administrativos, analista de datos, y a continuación mis compañeros van a seguir comentando sobre este proceso que hicimos con los registros. Entonces traigo de nuevo el esquema del CIRE, del Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas que presentó Federico, que tiene estos tres registros bases, el de población, el de inmuebles y el de empresas. Para poder conectarlos entre ellos y en este proceso de transformación de registro administrativo a registro estadístico, se pasa por un proceso de anonimización donde creamos IDs que permiten la vinculación de las personas con los inmuebles o de las personas con las empresas, y así podemos vincular las tablas y crear los registros estadísticos. Por ejemplo, una persona va a tener un ID estadístico persona que se puede vincular con su ID ubicación y así podemos saber dónde reside la persona en cuestión. ¿Pero qué es el registro base de población? Lo que tiene es a todas aquellas personas que nacieron en el país o que residieron permanentemente o temporalmente. Es una gran bolsa de personas que tiene a todas las que están en nuestro data warehouse, en todas las diferentes tablas donde pueden estar educación, trabajo, seguridad social, salud, nacimientos, defunciones, migración, etc. Para poder estar en nuestro registro base de población, tiene que sí o sí tener un ID estadístico persona. Esto es parte de la anonimización y es lo que permite después poder vincular los registros. Y tenemos esta tabla llamada Hub Personas, que es nuestra tabla de correspondencia entre un ID estadístico persona y su documento de identidad o sus documentos de identidad. Entonces aquí debajo tienen un ejemplo de cómo es nuestra tabla. Esto obviamente es un caso ficticio, donde hay 3 filas con el mismo ID estadístico persona. El ID es un número que es secuencial, que cada vez que se agrega una persona nueva, se le agrega un número y se va generando. Esta persona tiene 3 documentos de identidad, por eso tiene 3 filas en nuestro Hub Personas. El mismo ID estadístico persona está vinculado con sus 3 documentos, que son de 3 países diferentes, lo ven en ID país documento, que está con códigos, tienen tipos de documentos diferentes, pueden ser cédula de identidad uruguaya, documento extranjero, pasaporte nacional o internacional, y el número de documento asociado. Y después hay una serie de variables administrativas que nos permiten llevar un traqueo de estas tablas. Tenemos la fuente, de la cual es el proveedor del dato, el estado del dato, que permite hacer una validación del dato, saber cuán confiable es, y otras variables administrativas que no están en el caso. El problema era cómo crear este hub personas, que es esta correspondencia que les decía entre ID estadístico y documentos de identidad, para así cada vez que nos llega un dato crudo, un dato nuevo, podemos vincularlo. Un primer ejercicio fue crearlo a partir del SIAS, este sistema integrado del área social, de información del área social, que tenía un montón de registros administrativos, entonces tomamos eso como una primera base para crear el Hub Personas. El problema fue que a medida que fuimos utilizando este Hub Personas creado a partir del SIAS, vimos que había un problema en la calidad de los documentos. Había muchas cédulas de identidad uruguayas que no eran correctas. Entonces se le hizo un pedido a DNIC, que es nuestra oficina de emisora de documentos de identidad, para que nos envíe una lista de todas las cédulas de identidad que han emitido hasta el momento, junto con los nombres y fechas de nacimiento. Y así se creó el Hub Personas DNIC. Además, tenemos acceso a un web service
que permite que cada vez que tenemos una cédula nueva, por ejemplo, un nacimiento, podemos utilizar ese web service y nos devuelve el nombre completo y la fecha de nacimiento. El siguiente obstáculo fue cuando empezamos a trabajar con los registros de migración, de entradas y salidas, solicitudes de residencia, donde había una gran cantidad de documentos extranjeros. Porque con las cédulas de identidad, como dijo Federico, acá se utiliza mucho, hay una gran cobertura, los registros quedaban bien cubiertos con guías estadísticos, quedaban muy pocos registros por fuera, pero en migraciones, en entradas y salidas, obviamente hay mucho más documentos extranjeros. Entonces tuvimos que pasar por un proceso de vinculación de documentos a partir de otras variables, como el nombre completo y la fecha de nacimiento, para poder asignar un mismo día estadístico a diferentes documentos de identidad que tenga una persona. Y esto es lo que le llamamos el Hub Personas 2.0. Vuelvo un poquito para atrás. El Hub Personas DNIC, que solamente tiene las cédulas de identidad uruguayas, sigue existiendo y es como un subconjunto del Hub Personas. El Hub Persona tiene las cédulas de identidad, pero además tiene documentos extranjeros y personas que solamente tienen documento extranjero y no cédula de identidad aún. El Hub Personas 2.0, para poder crearlo, tuvimos que pasar por un proceso de vinculación determinística y un proceso de vinculación probabilística. Entonces, fue como un primer piloto, además de poder hacer la vinculación probabilística de registros. Para hacerlo, lo que hicimos fue sumar diferentes registros según estas variables, dejando el nombre completo, que son primer nombre, segundo nombre, los apellidos, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, estas son las variables identificatorias, y después las 3 variables del documento, que es esta tríada de número documento, emisor de documento y país emisor de documento. Tipo documento y país emisor de documento. Una vez que teníamos esas variables de todos los registros, se hizo una limpieza de las variables, homogeneizándolas y estandarizándolas de la misma manera, se eliminan registros duplicados y seleccionan registros según la cantidad de variables nulas. Por ejemplo, en nuestro proceso solamente dejamos los registros que tenían fecha de nacimiento porque el resto nos podía llevar a errores. Y si solamente tenemos un primer nombre y un primer apellido, es muy poca información para pasar por un proceso de vinculación probabilística y precisamos mayor cantidad de variables completas. Y de esta manera tenemos como una primera tabla maestra de documentos, que contiene todas las formas de poder escribir el nombre de una persona acompañado de un número de documento. Y ahí empieza el proceso más de vinculación probabilística determinística. Para eso utilizamos el paquete que nosotros le decimos SP-Link, pero en realidad se dice Splink, que es de Python, que Lucas le va a estar comentando más adelante en mayor profundidad. Pero esto fue como un primer piloto, una primera experiencia de utilizarlo, que tiene 2 formas de trabajar. Una es buscar duplicados a partir de la vinculación probabilística dentro de una misma tabla. Entonces, teniendo esta tabla maestra de documentos, se buscaron duplicados para poder generar clústeres, buscar filas que corresponden a la misma persona y se le asigna un mismo ID. Entonces tengo diferentes formas de escribir los nombres y diferentes documentos de una persona asociado a un mismo ID. Y ahora sí se pasa a un proceso de vinculación con nuestro Hub Personas DNIC que ya teníamos creado. O sea, la idea no era hacer todo de nuevo el proceso, sino utilizar lo que teníamos, sumarlo de documentos extranjeros y aquellos que no teníamos, agregarlos con nuevos ID estadísticos. Entonces, primero pasa a un proceso de vinculación determinística a partir de los nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Si un registro del clúster ya pega determinísticamente con el Hub Personas, se le asigna el mismo ID estadístico a todo el clúster. Y después por tipo de documento. Y en este proceso hay una corrección de falsos negativos y un descarte de falsos positivos. En segundo lugar, los registros que determinísticamente, que por match exacto, coincidencia exacta, no pegaban con los que ya teníamos en el Hub Personas de DNIC, pasan a un proceso de vinculación probabilística, donde se utilizan nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Se hace de nuevo la vinculación probabilística, es un registro del clúster, ya pega con algún registro que teníamos en nuestro Hub Personas, se le asigna un ID estadístico. En el caso de que ninguno pegue, se genera un nuevo ID estadístico. Y esto es básicamente el proceso que pasan todos los registros de personas que se agregan a nuestro data warehouse. Nosotros pedimos que tengan estas 3 variables identificatorias: documento, tipo documento, país emisor de documento.
se seleccionan esas tres variables, se hace un proceso de limpieza y homogeneización, se les pegan los códigos CINE de países y de tipo de documento. Primero se busca determinísticamente, coincidencia exacta de estas tres variables. Si ya lo tenemos, se le asigna ese día estadístico, se le pega ese mismo código. Si no lo tenemos, ahí sí empieza un proceso de ver si es una persona que tenemos, pero escrita de diferente forma o con otro documento de identidad, o hay que generar un nuevo ID estadístico. En el caso de las cédulas de identidad, al tener este web service de la Oficina de Emisión de Documentos, es mucho más fácil y consultamos ahí si la cédula existe o no existe. En caso de que exista, se genera un nuevo estadístico. En el caso de que no exista o que sea un documento extranjero, sí pasa por este proceso de macheo probabilístico que les comentaba. Esto no se hace todo el tiempo, sino que se juntan varios registros para poder hacerlo en una misma oleada. Como dijo Federico, las principales fuentes de información donde tenemos esta gran bolsa de personas son las que nos enviaron de la Oficina de Emisora de Documentos, que nos envía el Ministerio de Salud Pública, de nacimientos, de funciones, cobertura de salud, y después, eso significa que terminé, y las del Ministerio de Desarrollo Social, del Sistema Integral Área Social y de las prestaciones sociales. Y además tenemos otros esquemas de registro de población que pasan por todos estos procesos vinculados a actividad laboral, educación, seguridad social, migración, que le voy a estar comentando ahora Esteban, y otros registros de población. Y ya le doy. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Esteban Cardoso, analista de datos de la unidad de registros administrativos. Y bueno, voy a estar un poco contando el registro estadístico de migraciones, el estatus migratorio. Bueno, el objetivo principal del registro estadístico migratorio es, bueno, un poco identificar la situación migratoria de las personas relacionadas con Uruguay. em, y como objetivo adicional es generar estadísticas migratorias relevantes para tales como el cálculo de inmigrantes y emigrantes por año, así como otras variables asociadas al perfil del migrante. Otro tipo de estadísticas, por ejemplo, ver la cantidad de, no solo ver, digamos, la cantidad de personas, los inmigrantes que han llegado a Uruguay, sino, por ejemplo, bueno, de qué nacionalidades, de qué países, sus edades, etcétera. Tenemos las fuentes de información de registros administrativos, en el cual tenemos las entradas y salidas, que depende de la Dirección Nacional de Migración, que básicamente es el registro de todos los movimientos de entrada y salida del país, este, de todos los puestos migratorios, ¿no? De puestos migratorios ubicados tanto terrestres como aeropuertos y puertos. Bueno, y también tenemos una fuente relativamente reciente, que son los emigrantes pensionistas en el extranjero. Y después tenemos las solicitudes de residencia y las residencias concedidas, que las expedía antes el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, y a partir de 2023, el Ministerio del Interior, con la Dirección Nacional de Inmigración, se convierte el único emisor de residencias, cosa que obviamente nos facilita a nosotros tener solamente un proveedor. Bueno, las variables relevantes que nosotros utilizamos de entradas y salidas son los nombres y los apellidos, un poco por lo que comentó Antonella, para generar el tema de la vinculación de documentos y asignarle un ID estadístico. El tipo de movimiento, obviamente si es una entrada o una salida. La fecha del movimiento, nosotros tenemos no solo, obviamente el día, el mes, el año y también la hora y el minuto, porque claramente pueden haber movimientos en el mismo día. El puesto migratorio, el medio de transporte y la nacionalidad. Y bueno, esto fue un desafío construir y generar una metodología, porque fue un proceso abierto y de aprendizaje continuo, leyendo diferentes textos que ahondaran en, bueno, en construir una metodología a partir de registros administrativos
en la construcción de un registro estadístico de migración. Eh, y bueno, digamos que un poco la pregunta central era esa, cómo definir conceptual y metodológicamente un inmigrante y emigrante utilizando registros administrativos y utilizar o no un criterio temporal. Hemos tenido reuniones con países que cuentan con un padrón demográfico, como lo explicó Federico, países nórdicos, pero también con España. Este, nosotros, Uruguay, como el resto de los países latinoamericanos, no tenemos un padrón que además tenga incentivos para declarar la residencia, ¿no? Para que el ciudadano diga, bueno, vivo acá. En España, por ejemplo, sucede que, bueno, que muchos servicios están asociados al empadronamiento, a los municipios, entonces hay también un incentivo que hace que el ciudadano declare. En Uruguay, repito, no tenemos eso. Este, bueno, y acá un poco para explicar la imputación del estatus mediante el criterio temporal, utilizando dos ejemplos. Esto básicamente como para entender esquemáticamente cómo hemos sido construido, cómo construimos el el estatus, digamos. Hay dos cortes temporales para cada año, donde tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin, que obviamente puede estar sujeta a cambios, pero bueno, una de las que hemos utilizado era el 1 de enero, 31 de diciembre. También hemos utilizado la fecha de inicio, digamos, de corte con la del censo, con el inicio del censo. O sea, hemos utilizado ahí diferentes fechas de corte. Los signos positivos son los signos, digamos, en los que la persona se encuentra en el país. Los signos negativos son los momentos en que la persona se encuentra fuera del país. Ahí, claramente, en el primer año de la persona uno, le imputaríamos como residente a esa persona, dado que, bueno, que bajo esta metodología es claro que esa persona pasó más de 182 días dentro del país. Esa es la salida, es la entrada. Por eso que entre la salida y la entrada es tiempo negativo, o sea, tiempo afuera. Y entre la entrada y la fecha de fin, como no hay ninguna salida, es tiempo de permanencia. Bueno, ahí explico un poco: se suman los tramos positivos y se suman los tramos negativos, se pasan a valor absoluto, y si los tramos positivos son mayores que los negativos, entonces la persona será un residente; de lo contrario, será un no residente. Y bueno, con los demás cruces de la nacionalidad, del país de nacimientos, que vamos construyendo, si es inmigrante, si es emigrante, etcétera. Bueno, y ahí agrego un segundo año, que está claramente la persona en el año N se ve como es residente, y en el año N+1 ya se ve como el tiempo afuera supera, y por lo tanto es un no residente. Bueno, y acá explicamos un poco el proceso con los pasos. Tenemos una tabla con todos los movimientos migratorios, como explicó Antonella, una vinculación de los N documentos de una persona. Ahí generamos el ID estadístico. Una tabla que contabiliza todos los días de entrada y salida del país de cada persona. El paso 4 es rellenar el resto de los años según los movimientos existentes. Y el quinto, calcular las personas en cada categoría migratoria. Em, Bueno, ahí tenemos las categorías principales de imputación a partir de los registros. Emigrantes, aquellas personas con un documento uruguayo que en un año calendario estuvieron más de 6 meses fuera del país. Residentes e inmigrantes, aquellos extranjeros que en un año calendario permanecieron 6 meses o más en nuestro país. Y residentes uruguayos, aquellas personas que, habiendo nacido en el país, permanecieron 6 meses o más en un año calendario. Es importante, creo que quedó claro en el esquema anterior, que no necesariamente tiene que ser tiempo de corrido, ¿verdad? Sino que uno va sumando los distintos tramos. No necesariamente tiene que ser 6 meses de corrido, sino que es la suma de los diferentes tramos. Bueno, ahí un poco explicar, ya mostrando las tablas. En ese caso es mi de estadístico, que bueno, que ahí generamos el FACT migraciones, con las diferentes, esos son mis movimientos, ¿no? Salida, entrada, salida, entrada. Acá también es importante el tema de identificar los itinerarios incoherentes, ¿no?
que es cuando sucede que hay dos entradas y no hay una salida en el medio, o análogamente al revés, que bueno, que es importante identificar ahí esos errores y poder tener un itinerario que sea coherente con los movimientos de la persona. Y bueno, en el paso 3 y el 4 ya generamos otra tabla en el cual calculamos los días en cada año, digamos, de la persona, los días que pasó adentro del país, days diff sum in, y los días que pasó fuera del país, days diff sum out. Y bueno, y también tenemos una columna con weird, que es cuando tenemos un itinerario incoherente. Bueno, por último, cuento un poco las limitaciones. Sabemos que existe un subregistro en el control de las entradas y salidas, sobre todo en los puestos migratorios terrestres, que provoca, bueno, estas dificultades de itinerarios incoherentes. Tenemos, bueno, el punto positivo que a partir de fines de 2024 la Dirección Nacional de Migración impulsó un nuevo sistema de registro digital biométrico, poniendo registro digital en diferentes puestos migratorios claves, que la Dirección Nacional de Migración calificó como claves. Y bueno, también tenemos, pero claro, digamos que del 2011 hasta el 2024-23 tenemos solamente el aeropuerto de Carrasco con sistema biométrico. Y bueno, o sea, después por último tenemos la limitación de la estadía, que bueno, que sabemos que una persona puede pasar de más de 6 meses, pero bueno, en diferentes años, en diferentes cortes, y ahí tenemos un problema que lo identificamos, en ese sentido. Bueno, ¿cómo superar las limitaciones? Básicamente Pablo también va a contar un poco sobre la metodología de señales de vida, que bueno, que es algo que nos sirvió mucho para identificar, efectivamente, sumado a la metodología de estadía del estatus migratorio, identificar, bueno, que la persona está emitiendo una señal a partir de los registros de que está o que no está en el país. Bueno, utilizar las residencias concedidas para medir el flujo de inmigrantes, eso también es útil. Y bueno, también tenemos el punto positivo de que la Dirección Nacional de Migración empezó a utilizar este nuevo sistema. Bueno, ahora pasamos a Kevin. Buenas a todos. Yo les voy a estar contando un poco sobre, una vez que tenemos todos estos ID estadísticos en el Hub Personas, cómo es que nosotros le asignamos una dirección, un lugar de residencia a cada uno de ellos. Para eso partimos del Sistema Único de Direcciones, em, que es una base de datos donde están todas las direcciones y tienen códigos asociados, ¿no? Esto es un trabajo de parte de la IDE, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay, que es mayormente lo que usamos para codificar las direcciones. La IDE tiene a disposición diferentes web services para esto, donde acá se pueden ver algunos ejemplos, es de uso libre, donde el web service te permite ingresar el departamento, la localidad, una calle en texto y te devuelve códigos estandarizados ya. Bien. ¿De qué fuentes nosotros obtenemos estas direcciones administrativas? Tenemos UTE, que es la compañía de electricidad, que ya la han nombrado bastante. El CIAS, también lo han nombrado. El Sistema de Información Integrada del Área Social, que proviene del MIDES. Este es una base de datos que integra muchos programas y servicios que ofrece el MIDES, que pues, es un trabajo que ya hacen ellos y nos pasan todo integrado ya a nosotros. Después RUCAF, que son los prestadores de salud, también todos integrados en una misma tabla. El certificado de nacido vivo y la encuesta continua de hogares también se usa como fuente de dirección administrativa. También tenemos información de constancia de domicilio e información parcial de alquileres, aunque todavía no la incorporamos a esta asignación de direcciones. Bien, el próximo paso que hicimos fue evaluar
los diferentes niveles de especificidad que tiene una dirección, ¿no? En estos campos, en estas fuentes que nos llegan, las direcciones pueden estar a diferentes niveles. Puede venir solo el departamento, puede venir departamento y localidad, o departamento, localidad y calle, y hasta con el número de puerta. Entonces, para cada uno de esos niveles, nosotros, bueno, identificamos cada uno de esos niveles para poder asignar las direcciones a las personas según esos niveles. Este es un ejemplo de la tabla que nosotros usamos, donde ya están codificados el departamento, la localidad y la dirección externa. Nosotros le llamamos dirección externa a la combinación de una calle y un número de puerta, que este ID de dirección externa es un número secuencial que surge a partir de un ID calle, que este ID calle es el que nos devuelve el web service de la ID que mostré hace unas eh, diapositivas. Y entonces tenemos en esta tabla, cada fila corresponde a una triada única de un departamento, una localidad y una dirección externa. En el caso, también tenemos una fila para solo la combinación de departamento y localidad y también solo para una fila para cada departamento, en el caso, para poder asignar bien esa dirección, que solo llega a nivel de departamento. Em, Bien, acá muestra un count de un conteo de a qué nivel nosotros actualmente llegábamos de esta asignación según el nivel de especificidad. Acá están en términos de porcentajes, vemos que al 70% de todas estas personas en el hub personas, nosotros llegamos a un 70% aproximadamente. Y acá están los otros niveles, los porcentajes de los otros niveles a los que llegamos. Esto es porque en ninguna de las fuentes ni de UTE, ni del CIAS, ni el certificado de nacido vivo, ni ninguna de ellas, llegamos a que, o que no pudimos codificar la calle porque venía escrita eh, de forma incorrecta, entonces no se pudo codificarla, o directamente no tenemos esa información, entonces se dejan al nivel más específico que llegamos. Bien, ¿qué pasa cuando en estas fuentes una persona tiene direcciones distintas? Por ejemplo, yo estoy asociado a un prestador de salud y tengo una dirección, pero en la compañía de electricidad tengo otra. ¿Cuál es la que nosotros elegimos para finalmente asignarla? Porque solo asignamos una de ellas al final. Para esto hicimos un ejercicio de comparación con las direcciones declaradas en el censo. Hicimos un macheo entre las personas de registros y las personas del censo y comparamos con cada fuente el porcentaje de coincidencias de estos, ¿no? Ya codificada la dirección de registros con la del censo, macheo de personas y vemos el porcentaje de coincidencias. Vemos que, por ejemplo, para la fuente 33, que es la encuesta continua de hogares, tenemos un gran porcentaje de coincidencias, llegando al 94% casi. Y vemos también cómo a medida que si nos vamos para atrás temporalmente en los años, el porcentaje de coincidencias va bajando. O sea, tiene sentido porque las personas van cambiando su lugar de residencia a medida que avanza el tiempo, ¿no? Eh, Bien, ¿para qué usamos esto? ¿Para qué hicimos este ejercicio de comparación? En estos casos donde teníamos múltiples información sobre la dirección de una persona, por ejemplo, para este ID estadístico, teníamos estos dos ID de ubicación geográfica para una misma temporalidad, con la misma especificidad, que la especificidad 4 es calle y número de puertas, o sea, llegamos al punto donde se encuentra esa dirección. Entonces, ¿cuál de estas dos nosotros elegíamos finalmente? Bueno, para eso nos sirvió este ejercicio de comparación para ver qué fuente es la más confiable en términos generales, ¿no? En este caso, tenemos que el IDRDU 4 y IDRDU 5 asociados a la fuente 9. Entonces, para 2022, creo que era este ID tiempo, ¿sí? Para 2022 nosotros acá comparamos y vemos que el porcentaje de coincidencia es 76%, mientras que para el IDRDU5 es 64%. Entonces nosotros finalmente elegiríamos la fila de abajo, o sea, le asignaríamos a esta persona este ID de ubicación geográfica, ya que esta fuente es más confiable según el ejercicio de comparación que hicimos.
Bien, bueno, a partir de eso se genera esta tabla que es la tabla de prioridades según la fuente. Eh, el índice menor es el más prioridad, ¿no? Y también acá puse otras fuentes de vacunaciones, porque para el caso donde no se tiene ninguna información de ubicación a partir de todas estas fuentes, también usamos el departamento de vacunación de las vacunas del COVID, que esta es la fuente con menos prioridad, ya que no necesariamente uno se tiene que vacunar en el departamento de residencia, pero es una fuente más que consideramos también como última prioridad. Bien, eso es lo que hicimos, lo que hacíamos actualmente, lo que hicimos para el censo. Los próximos pasos en todo este proceso de asignación de direcciones también sería llevar a cabo un modelo donde no solo se integren esta prioridad, estos porcentajes de coincidencia de cada fuente, sino también incorporar información sobre vinculaciones. Nosotros tenemos una tabla de vinculación que viene del BPS, de Banco de Prevención Social, donde tenemos relaciones de parentesco o de cónyuges. Entonces, poder incorporar esa información de direcciones también para un modelo que tome esa decisión al final. Eh, Se llevó a cabo un ejercicio de eso y vemos cómo el porcentaje del departamento, de acierto de departamento, este era el actual. em, el que decidió según esta tabla de prioridad y este fue el que predijo el modelo, que vemos como el porcentaje de coincidencia aumenta. Así que es una buena herramienta que se va a explorar más a futuro y parece ser que da mejor porcentajes de aciertos. Y también otro paso futuro es llegar a las direcciones internas. Actualmente solo llegamos a las direcciones externas, que es la calle y el número de puerta, y a futuro sería también poder agrupar, por ejemplo, en edificios por apartamentos o en complejos por torre, bloque y unidad. Esto también es siguiendo el modelado de la IDE, que se ve acá, como ellos modelan las direcciones internas y seguiríamos este modelado. Em, Bien, eso por los lugares de residencia administrativa. Ahora pasa el compañero Lucas a explicar el record linkage, que es la vinculación probabilística. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Lucas. Bueno, soy parte también del equipo de registros administrativos. Trabajo como analista de datos, así como en el equipo conceptual de censo. Y bueno, hoy voy a hablar un ratito acerca de record linkage, que es, o bueno, como se traduce, digamos, vinculación de registros, que fue una de las etapas clave en el proceso de construcción del censo combinado. Así que, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando decimos vinculación de registros o record linkage? Bueno, es el proceso mediante el cual se relacionan distintas fuentes de datos de forma que podamos identificar qué individuos de una de las fuentes también están en la otra y bueno, y a qué otros individuos se corresponden. Tenemos en general dos tipos de vinculación. Esa es la clasificación que podemos hacer. Por un lado está la vinculación determinística, que en otras palabras es lo que se podría llamar también un join, básicamente, en el cual buscamos coincidencias exactas en un determinado conjunto de campos. Por ejemplo, si tuviéramos una variable identificatoria en ambas fuentes que estamos intentando vincular, eh, esa variable permitiría relacionar a las tablas de manera perfecta. Eh, pero bueno, justamente una de las desventajas que tiene este tipo de vinculación es que es bastante sensible a problemas relacionados a los datos, como valores faltantes o errores de distinto tipo. Eh, y además, también tiene el problema de que no considera ningún tipo de incertidumbre, es decir, el resultado es
bueno, se vincula o no se vincula, por lo tanto, no permite un análisis más profundo de lo que sería la vinculación. Por otro lado, tenemos lo que llamamos vinculación probabilística, que es un enfoque más flexible en el cual permitimos coincidencias eh, no tan exactas como en el enfoque determinístico. Por lo tanto, es una forma que nos permite tener mayor robustez frente a este problema de calidad de los datos, ya sea por errores o datos faltantes, y además incorpora este elemento de incertidumbre, en el cual nos permite, en esencia, tener una probabilidad para cada vínculo y poder trabajar con ella para lograr el resultado más eficiente. Bueno, otra característica es que a nivel computacional, estos métodos suelen ser un poco más costosos que el determinístico, pero bueno, dadas las ventajas, en este caso vamos a seguir presentando acerca de la vinculación probabilística, que es la que venimos usando en determinados procesos. Bueno, también vamos a hablar de la herramienta SP-Link, que ya la nombramos anteriormente. Es una librería de Python que tiene como función utilizar la vinculación determinística y probabilística. Un poco para profundizar un poquito más en lo que sería la vinculación probabilística, básicamente lo que generamos es, para cada par de observaciones, en lo que serían dos fuentes, o podemos llamarle también tablas de individuos, nos genera una probabilidad de que esas dos observaciones correspondan al mismo individuo, y luego, bueno, resta decidir un umbral de predicción para poder determinar qué vínculos vamos a considerar como match y cuáles no. Así que bueno, la herramienta de SP-Link cuenta con dos tipos de vinculación. Una que la llamamos deduplicación, que es cuando solo se tiene una fuente de datos o una tabla y lo que queremos comparar es los individuos de esa fuente consigo mismos, buscando duplicados dentro de esa fuente. Y la segunda, bueno, es la que veníamos hablando desde el principio, en la cual tenemos dos fuentes de datos distintas y buscamos qué individuos de una están presentes también en la otra. Así que bueno, acá tenemos un procedimiento acerca de cómo llevar a cabo un modelo de vinculación probabilística. Ahora vamos a ir pasando por cada paso y también presentando un poco la experiencia que tuvimos acá en el INE de Uruguay. Así que bueno, en primer lugar tenemos, bueno, tal vez introduzco un poco el problema, que un poco mis compañeros también lo fueron comentando, que bueno, básicamente a la hora de hacer el censo combinado, teníamos por un lado una cantidad de población censada por cuestionario de 138 millones de personas, y por otro lado tenemos la lista que llamamos Hub Personas, que es donde tenemos todas las personas relevadas por registros administrativos. Así que bueno, la tarea que queremos llevar a cabo es vincular esas dos tablas de forma de saber de las personas censadas cuáles ya están en este hub personas, y así, digamos, a la hora de incorporar personas por registros administrativos, no agregar personas que en realidad ya están censadas por cuestionario. Así que bueno, en primer lugar, es importante llevar a cabo un preprocesamiento y tal vez análisis exploratorio. Así que algo importante es tener en consideración qué variables se tienen en común entre las dos fuentes que estamos comparando. En este caso teníamos, en primer lugar, el documento de identidad uruguayo, que llamamos la cédula, que bueno, como decía antes, si esta variable fuera perfecta y estuviera disponible para todas las observaciones, sería suficiente para llevar a cabo la vinculación. Eh, pero como eso no pasa, ya que, por ejemplo, en el cuestionario censal no era obligatorio que la persona diera su número de documento, también tenemos que usar otras variables para complementar a esa que es una de las más fuertes en este trabajo. Así que bueno, también contamos con fecha de nacimiento, contamos con campos de nombres y apellidos de las personas, departamento que corresponde a la división geográfica, sexo y bueno, y también documentos extranjeros para personas que no cuentan con documento uruguayo. Así que bueno, ahí en primer lugar tenemos tareas de estandarización y de trabajo con las variables previo a la construcción del modelo. Eh, Rápidamente
por ejemplo, en las variables de nombres para las distintas formas de relevamiento del cuestionario censal podrían venir en dos campos, a veces en uno solo o incluso en más. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo tareas bueno, de estandarización para poder comparar las dos fuentes correctamente. Bueno, y luego también en otras variables como departamento decidimos combinar algunas divisiones geográficas, pensando en que en algunos casos específicos tal vez no está tan claro la residencia de una persona entre una división u otra. Y bueno, también otras tareas vinculadas a otras de las variables. Bueno, en segundo lugar, tenemos que pensar cómo comparar a los individuos, ya que estamos trabajando con fuentes de datos bastante amplias. Si quisiéramos comparar todos los individuos que están en la tabla del censo con los de registros administrativos, tendríamos esta cantidad de comparaciones, que no sé ni cómo pronunciarla, pero bueno, por eso tenemos que pensar en una forma de hacer más eficiente esta comparación. Y de ahí es que surgen las reglas de bloqueo, que básicamente es una forma de elegir qué individuos comparar y no comparar absolutamente todos con todos. Entonces ahí, bueno, básicamente vamos eligiendo distintas reglas que nos permiten volver más eficiente el proceso. Luego, el siguiente paso consiste en estimar los parámetros del modelo de vinculación. Acá es importante la definición de las comparaciones que vamos a hacer, que eso va a depender del tipo de dato que tiene cada variable. Por ejemplo, en las variables que están hechas con texto, como por ejemplo los nombres o los apellidos, es importante considerar similitudes a nivel de texto. Entonces ahí tenemos distintas medidas, por ejemplo la de Harrow-Winkler, que es una de las más conocidas, que nos permiten calcular qué tan similares son dos palabras. Pero bueno, hay distintos tipos de opciones. Y luego está más bien lo que es la estimación de los distintos parámetros, que en general se hace con métodos iterativos, y eso nos permite poder obtener la probabilidad de match para cada par de observaciones comparadas. Entonces, una vez que tenemos calculada esta probabilidad de match, lo que falta simplemente por hacer es seleccionar un umbral de predicción. Es decir, para cada comparación tenemos un valor de probabilidad entre 0 y 1 y tenemos que elegir a partir de qué umbral vamos a considerar como un vínculo real a esa comparación. Entonces, como en cualquier problema de clasificación, acá se da un trade-off entre usar un umbral alto, por ejemplo, un 0,8, que lo que nos generaría es que algunos vínculos que tal vez son reales, pero no tienen una probabilidad tan alta, no queden considerados, por lo tanto aumentarían los falsos negativos. Y en el otro extremo, si usamos un umbral demasiado bajo, pasaría lo contrario. Perdón. Bueno, en el caso contrario, pasaría que si usamos un umbral demasiado bajo, tenemos un aumento en la cantidad de falsos positivos, porque va a haber vínculos con una probabilidad bastante baja que estamos considerando y en realidad no son reales. Así que bueno, es importante llevar a cabo un análisis para decidir este umbral y también se pueden usar reglas lógicas, no solamente esa probabilidad. Así que bueno, y para finalizar, que ya estoy un poco pasado de tiempo, quería mostrar brevemente los resultados que tuvimos en la vinculación entre el censo y registros administrativos. Bueno, del total de la población censada, pudimos vincular un 96% de las personas a registros administrativos, un 3,70% que no se pudo vincular. Luego, yendo al universo de las personas vinculadas, lo que podemos observar, que está interesante en la primera tabla, arriba a la izquierda, es que de la variable documento, del 100% de las personas vinculadas, un 94% era un match exacto en esta variable. Eso quiere decir que tenía el mismo valor en ambas fuentes. Por lo tanto, podemos decir que en ese caso, si hubiéramos utilizado un método determinístico, también lo hubiéramos vinculado, pero tenemos aproximadamente un 6% de las personas que usando un método determinístico no hubiera sido posible llegar a vincularlos. Luego en los otros cuadros podemos ver patrones similares para otras de las variables. Y para terminar, ahora yendo al universo de los no vinculados, algo interesante
que encontramos, ya que, como mencionamos anteriormente, en el censo por cuestionario tuvimos dos modalidades, la web y la presencial, es que entre las personas no vinculadas, la gran mayoría respondieron el censo presencial. Entonces eso creo que está interesante porque nos da herramientas para un poco para evaluar la calidad de cada forma de relevamiento. Y un último comentario con el gráfico que está a la derecha, es que podemos ver la cantidad de datos faltantes en cada una de las variables para los no vinculados, que en realidad es uno de los principales desafíos para cualquier problema de vinculación, ya que si tenemos datos faltantes en las determinadas variables, no, complica bastante el poder vincular esas personas. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias y los dejo con Pablo. Bien, buenas tardes. Cerrando la presentación, voy a presentar la metodología de señal de día y el índice de residencia. Voy a estar repasando un poco todo lo que se ha comentado y explicando cómo aplicamos esto para definir una probabilidad de residencia de cada persona. ¿Bien? Entonces, para empezar, comentarles un poco cuáles son las experiencias de otros países. Como dijo Federico, en la década de los 80 aproximadamente, los países nórdicos fueron como pioneros en el tema de censos por registros. Entonces tenemos censos por registros, censos combinados, censo tradicional, perdón, y tenemos censos combinados que son los que agregan gente por enumeración tradicional, o sea, va el censista puerta por puerta, y por enumeración por registros, es decir, que no llega a haber un contacto con la persona, pero por registros podemos identificar si la persona es residente. Dentro de censos combinados también hay distintas metodologías, cada país tiene como su metodología única, dependiendo de muchos aspectos, como puede ser si tienen un padrón de población o no, los registros de frontera, si tienen un documento único nacional o no, un marco legal, las instituciones, o sea, las condiciones son únicas para cada país y no hay una metodología única para los censos combinados, que es lo que vamos a profundizar un poco más. Sí hay censos que hacen una recuperación más fuerte de registros y utilizan encuestas para corregir esa estimación, o viceversa, que es el caso de Uruguay, que se hace un censo tradicional y se utiliza registros para completar la omisión. Bien, entonces, el censo combinado 2023, ah, el censo combinado 2023 no definimos por registro el número final de la población uruguaya. Esto, como explicó, no, acá falló la diapositiva. Como explicó Leo, tenemos 4 métodos de estimación, que tenemos censo con la ANEC, que es la Encuesta Nacional de Evaluación Censal, el análisis por método demográfico, que es nacimientos, fallecimientos y saldo migratorio, el método CAUI, que es el método que se implementó a partir de los censos web que fueron recopilados y los que no, y la estimación por UTE, que es el cuarto punto de acá, falló la diapositiva. Bien, entonces el LENE se define por estos métodos, no se define por registros. Registro se usa solamente para identificar cuál es la población omitida, seleccionando las personas que tienen más probabilidad de ser residentes. ¿Bien? Entonces, estos son los resultados finales. Tenemos una pirámide del censo, que sería la interior, y tenemos la gente que fue agregada por registros. ¿Bien? Yendo al principio, el problema es cómo identificar a los residentes por registros. Entonces tenemos residentes con documento nacional y residentes sin documento nacional. Por un tema de la calidad de los datos y de que el proceso de emitir de sacar un documento uruguayo es relativamente sencillo y periodos cortos, nos enfocamos en los residentes con documento nacional. En el censo tradicional, menos de un 1% las personas censadas declararon no tener un documento nacional. Entonces, la proporción de la población que no tiene un documento nacional es muy chica, entonces nos vamos a enfocar solo en aquellos que tienen un documento de identidad uruguayo. Tenemos una base de datos de más de 6 millones de documentos de NIC y a estos los vamos a clasificar entre residentes, emigrantes y fallecidos. La primera etapa es identificar a los fallecidos,
que tenemos un buen registro del certificado de defunción del Ministerio de Salud Pública. Em, para registros más viejos no está digitalizado, entonces ahí es que usamos la baja lógica también, que es de 105 años para hombres y 112 para mujeres. Más de eso los consideramos fallecidos. Entonces después nos queda identificar residentes y inmigrantes. Para esto, la calidad de los datos no es tan completa. Es por esto que pasamos a usar la metodología de señales de vida. Esteban explicó varias de las reglas que utilizamos. Al integrarlo con señales de vida, vamos a estar considerando los días fuera del país, más la cantidad de señales de vida que tiene cada persona. El umbral de días fuera del país y toda la metodología definida ha sido analizado y parte de recomendaciones de Naciones Unidas de cómo estimar si una persona es residente o no a partir de registros. ¿Bien? Bien, entonces, yendo a la información que utilizamos. Esto para cada persona, no voy a explicar en detalle toda la transformación de datos que se hizo, pero lo que obtenemos al final es una línea por cada persona, o sea, estas 3.500.000 personas, vamos a tener una línea que tiene las variables demográficas, de fecha de nacimiento, sexo, edad, fecha de fallecimiento, si lo tiene o no. Las señales de vida, que ahora vamos a profundizar un poco más en qué implica una señal de vida, actividad, educación, seguridad social, los registros de ubicación, que Kevin explicó las fuentes de los registros, la información de migraciones, que tenemos los días fuera del país. Además tenemos datos de las personas que cobran pensiones fuera del país. Y por último, tenemos la variable censo, que es lo que Lucas explicó, cómo vinculamos los registros con la información del censo. Lo que vamos a hacer es un modelo de clasificación para intentar predecir la variable de qué persona fue censada y qué persona no. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una señal de vida? Una señal de vida implica la presencia de una persona en un registro específico y en un periodo acotado. Es decir, tenemos un ID estadístico persona, un ID de tiempo, y el ID de señal de vida implica, es un número que le asignamos a actividad, es un número, de educación es otro número, pero son las bases de datos de actividad o de educación o de vacunas, etc. Entonces, el proceso actual considera 24 señales de vida, 13 son obtenidas de fuentes directas, 8 obtenidas por el SIAS, que es el Sistema de Información Integrada de la Social, y 3 son generadas específicamente para el censo. Entre esto encontramos esto de colectivos y algunas otras variables algunas otras señales de vida. ¿Cómo definimos la señal de vida? Tenemos la fecha del censo, que es el 31 de mayo de 2023, que es a la fecha que se había censado la mitad de la población. Ahí definimos una cantidad de años específica, que es el umbral que vamos a considerar, y si hay un registro de una persona en ese umbral, consideramos que la señal de vida está activa, y si no, no. Entonces, por ejemplo, si yo trabajé hace 6 meses y la señal de vida de actividad es un año, al haber trabajado en 6 meses, caigo dentro de ese umbral, entonces la señal de vida de actividad está activa. Si yo hace 3 años que no trabajo, la señal de vida de actividad no va a estar activa. ¿Bien? Entonces, esto, volviendo acá, lo que tenemos es unidad estadístico persona, fecha de nacimiento, edad, 1 si estaba activa o 0 si no estaba trabajando. En educación lo mismo, 1 si estaba en una institución educativa o no dentro del umbral definido. Lo mismo para seguridad social, vacunas, colectivos, entradas y salidas, etc. ¿Bien? ¿Qué nos brinda esto? Obtenemos distintas pirámides poblacionales según la señal de vida que estamos contemplando. Hay señales de vida que muestran más población de la que, o sea que si consideramos toda la señal de vida como definitoria de que la persona es residente, tendríamos una sobredimensión de la población total. Entonces, por ejemplo, acá tenemos asociaciones con sistemas de salud, tenemos la pirámide de actividad, esto es de jubilaciones, de EPS, la pirámide de educación. Como ven, tenemos como distintas señales de vida que nos dan un poco la foto de distintos grupos etarios, así como también por sexo. Podemos tener las señales de vida, estas son del MIDES, que son de distintos, ¿cómo es? Prestaciones sociales que reciben. Tenemos excarcelados,
tenemos nacimientos de padres, o sea, esto es gente que fue padre o madre dentro del periodo específico. Como vemos, cada señal de día es coherente con lo que esperamos que sea la población que interactúa con esa institución, ¿no? Para algunos grupos, específicamente para el grupo de niños, hay pocas señales de día, por lo que tuvimos que tomar alguna otra señal de día distinta, como por ejemplo es la emisión de una cédula. Entonces, la emisión de una cédula se consideró solo para niños de 7 años o menos. Esto para poder completar esa parte de la población que no tiene mucha interacción con nuestras instituciones, pero que sí tienen una cédula. Entonces, ahí podemos identificar esos grupos. ¿Bien? Además, también podemos hacer un análisis multidimensional, es decir, ver grupos específicos de edad o de sexo o distintos cortes que queramos y analizar los tipos de señales de día que tienen. Entonces podemos ver si una persona tiene vacunas, por ejemplo, trabaja y está presente en las migraciones. Entonces, con esto podemos identificar los distintos clústeres de población que tenemos en cuanto a la interacción que tienen con los distintos registros. ¿Bien? Entonces, eso es un poco como para mostrarles el análisis que se fue trabajando. O sea, todo este proceso fue como un ida y vuelta entre presentar resultados, analizar la coherencia que tenía en cuanto a variables demográficas, de edad, de sexo, de ubicación geográfica, ir ajustando los distintos aspectos para que todo fuera más coherente con la distribución correcta de la población. ¿Bien? Entonces tenemos los resultados del modelo en sí, el modelo predictivo. Lo ajustamos para enfocarnos en la identificación de la población censada. Esto implica que pueda haber un mayor número de falsos positivos. Esto es personas clasificadas como residentes que no fueron censadas. Acá lo que estamos prediciendo es censado. Dentro del censo tenemos alrededor de 3 millones de personas, por lo que tenemos medio millón de personas que faltaba, en realidad son 400.000 personas que faltaban agregar. Y esto es lo que vemos acá en los resultados. Los indicadores, tenemos la accuracy, el rockout. Les puse acá brevemente para explicar qué implica cada uno de estos indicadores. Lo que nos interesa acá es el recall de la gente que efectivamente fue censada. Esto nos dice si la persona fue censada, si nosotros estamos identificando correctamente si fue censada o no. Como ven, el recall de las personas no censadas no es tan alto. Esto es porque hay gente que no se censó, pero que nosotros por señales de día identificamos como residentes. ¿Bien? Como les dije, en realidad nosotros no definimos cantidad de población por registros administrativos, sino que esto se define por otros métodos y lo que hacemos es establecer un punto de corte de la probabilidad de residencia para llegar a la población que se estima por esos métodos. Bien, entonces acá tenemos como la distribución de la probabilidad por grupo de falsos positivos, falso negativo y verdadero. Más o menos el lugar de corte que se impuso. Para cerrar, el resultado final, tenemos la población, acá tenemos el true label, que sería si fue censado o no fue censado, y la predicción. Como vemos, acá tenemos cerca de 3 millones de personas que se censaron y efectivamente predecimos como censados. Tenemos gente que se censó y que no identificamos como censados, pero que de todas formas entran, al estar censados, los vamos a contemplar como residentes. Y esto es, en realidad, esta materia de confusión no tiene el último corte de probabilidad, por eso es un poco más grande el número, pero es representativo, o sea, lo que tenemos acá es la gente que no fue censada, pero que por registros, por señales de día, la probabilidad nos dice de que esta persona efectivamente es residente. ¿Bien? Y bien, por ahí estamos. ¿Una duda? ¿Comentarios? Vamos a abierto. Listo, que entre nosotros coordinemos algunas consultas que hayan quedado. Estamos respondiendo. Sí, vayan respondiendo. Arranco con aquello que estaba. Había una de Costa Rica, que era la que había quedado pendiente. Olga, comenzamos a responder algunas de las Sí, consultas. ¿Te parece?
Dale, muchas gracias por las presentaciones, han sido bastante detalladas y hemos tenido un interés durante toda la jornada bastante importante en el chat. En ese sentido, les sugiero que dado que ustedes han ido ya respondiendo algunas de ellas por el chat, puedan tomar algunas de las que aún quedan pendientes por responder y aprovechar estos minutos que nos quedan para esa actividad. Así que les dejo la palabra nuevamente. Bien. Había una de las consultas que creo que era de Costa Rica que estaba asociado a las dificultades de la integración de las fuentes. No, o sea, no voy a negar, es complejo la integración de las fuentes, pero se tomaron algunas medidas antes de comenzar con el conteo. Sí, hubo que integrar fuentes del censo web con fuentes del censo que se realizó de manera presencial, más obviamente después integrarlo con la población que se había censado de forma administrativa. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, cuando tenemos más de una fuente, el riesgo que tenemos es el de duplicados. ¿Qué es lo que llevamos a cabo en el proyecto Censo? Bueno, uno fue construir un marco de direcciones teóricos a partir de los clientes de la empresa de energía eléctrica y solamente podían responder web aquellos que fueran clientes de la empresa, que contaran con un medidor de energía eléctrica. Y una vez que utilizaban el código del medidor de la energía eléctrica, no podían volver a responder vía web. Después recuerden también que otra medida que se tomó, preguntamos la cédula de identidad de la población, que llegaba al INE de manera encriptada y eso pasaba a ser un ID estadístico, y eso nos permitió también identificar población que se hubiera contado dos veces y que por lo tanto en el proceso de depuración de los datos se eliminaron esas personas que se contó bueno, que se cantó de dos maneras. Los censos se suelen caracterizar por preocuparse por la omisión. Cuando tenemos un censo que integra distintas fuentes, es importante también poder identificar los casos duplicados. El hecho de construir un marco teórico a partir de la energía eléctrica y saber de dónde nos estaban respondiendo, que una vez que nos respondían desde ese medidor no podían volver a responder, eso ya era una restricción. Y el hecho de responder con la cédula de identidad, luego a nosotros lo que nos permitía fue eliminar las personas duplicados, que en gran parte lo que detectamos es lo que ya estaba escrito en la literatura, en los censos de derechos, que se suelen duplicar los niños de padres separados, aquellos jóvenes que estudian en una ciudad distinta donde reside su familia y demás. ¿Qué otras preguntas había, gente? Te paso, Pablo. Mientras Continuamos. seleccionan otra, quizá los colegas de CEPAL nos ayudan habilitando el micrófono a Gerardo, Carlos y Adriana que tienen su mano levantada. Sobre el modelo y las variables usadas y la publicación del mismo, las variables usadas básicamente utilizamos todas las variables que teníamos a mano de todas las señales de vida. No se consideran las variables de fecha de nacimiento y de sexo porque agregaban sesgos y vimos que al no considerarlas, las señales de vida en sí ya encerraban como esos grupos por género y por edad, entonces no era necesario el tener en cuenta esas variables demográficas. Em, pero bueno, eso, y lo que sí, hay algunos grupos específicos que terminaban teniendo, como tienen pocas señales de vida, terminaban teniendo una probabilidad de residencia muy baja, y para eso se agregan algunas excepciones para contemplar esos grupos, que es el caso de algunos niños o de algún grupo de población como marginado. Em, Sobre la publicación, todavía no está definido, estamos trabajando porque hay un tema de confidencialidad de la información y demás, que trabajamos con las bases de datos directamente de acá del INE, pero sí estaría bueno en el futuro poder brindar un repositorio con esto. Para todo el desarrollo de esto estamos trabajando por los dos con SQL, Python. El proceso anterior trabajan con Pentaho, con R. Y, y estamos trabajando con GitHub también, es donde tenemos el repositorio. Gracias, Pablo. Si les parece, chicos, quizá podríamos... Gerardo, tienes el micrófono habilitado. Si quieres hacer tu pregunta.
Dice que no está por ahí. Y Carlos Ortiz también tiene el micrófono habilitado. Si desea hacer su pregunta, lo invitamos a abrir su micrófono y aprovechar estos minutos. Tampoco, no sé, colegas, si desean dar respuesta a alguna de las otras preguntas que queden pendientes. ¿Pasó? Hay una pregunta vinculada a la respuesta vía web, bueno, una es si residía más de un hogar al interior de una vivienda, cómo se resolvía ese problema si querían responder vía web. En realidad, le tratamos de buscar la vuelta por distintas maneras y lo que terminamos resolviendo fue que si el hogar, el hogar, desde la vivienda que no estaban respondiendo asociado al número medidor, cuando se le preguntaba cuántos hogares había, decía que había más de un hogar, se le decía que no podía continuar y que tenía que responder de manera presencial. No teníamos realmente los cambios, o sea, no encontramos la manera que fuera fácil para luego poder levantar el código y además también para el hogar, para que pudieran responder dos hogares desde un mismo número medidor. Después había otra pregunta vinculada a qué pasaba si las personas residían en un número, en una vivienda con un número medidor no asociado a residencia. En realidad, nosotros lo que conformamos fue un marco de direcciones asociados a los números de medidores de consumo de electricidad. Si ese número de medidor no estaba presente, no podían responder, le decía que no era válido. No sé si había algo más. Eran esos, ¿no? ¿Hay alguna más, gente? ¿Cómo tenemos? ¿Qué dice? Esta de la cédula. La última, la de la cédula, esa, Leo. No sé si quieres responder vos. ¿Es allá? Vamos, ¿alguna última? Sí, acá hay una pregunta. Ahí se me fue. Sobre el matching exacto, 96%, sobre la pregunta de la cédula de identidad, que no fue obligatoria la respuesta. ¿Cómo se motivó para que puedan responder? Sí, la pregunta sobre la cédula de identidad fue obligatoria para el informante en el caso del cuestionario web, porque además validábamos que esa persona fuera mayor de 18 años de edad. O sea, teníamos por detrás una base de datos con esa información para verificar que era mayor de edad el informante. Y en ese caso era obligatoria. Para el resto de los miembros del hogar, la pregunta de la cédula no fue obligatoria, pero de todas maneras tuvimos una alta tasa de respuesta y bueno, y además estaba escrita correctamente. Eso en el país hay, bueno, tradición de utilizar la cédula de identidad en distintas. Uno va a comprar algo al supermercado, le piden la cédula para participar en un sorteo, entonces la gente da el dato habitualmente y bueno, en ese sentido, nada, esa sería como la respuesta a esa pregunta de Marco Enríquez. No sé si hay alguna otra consulta. O bueno, si quieren abrir el micrófono para formularla, porque bueno, a veces nos perdemos con la lista de preguntas del chat, cuáles respondimos y cuáles no. Sí, ¿Perdón? son muchas por ahí. Sí. Hay una pregunta sobre, perdón Pablo, no alcanzo a leer, el QR, no entiendo. Seguridad de información por los QR que usan para los censos. Tecnológica. La identificación de los sensibles. Ok, sí, para identificar censistas, supongo.
sí, bueno, no sé si pueden ampliar más ahí, pero no sé, Olga, si te parece, si hay alguna otra pregunta que alguien Sí, quiera abrir mira, en micrófono. realidad no tenemos por ahora ninguna mano más levantada. Podemos recuperar todo el chat de preguntas quizá y dar una respuesta por correo Sí, electrónico exacto. posteriormente. Y además supongo que no será la única posibilidad que tendrán todas los que nos acompañaron el día de hoy Claro. de conocer más detalle de este censo. Creo que generó No, bueno, una solo para relevancia. agregar. Sí, Perdón, dale. no, solo para agregar que, bueno, capaz que algunas incluso fueron respondidas a medida que avanzábamos en las presentaciones. Exacto. Y recuerdo alguna que sobre el uso de registros de fallecimientos para, bueno, el tema de migración. Eso, como lo hemos explicado, también lo explicó al final Pablo con lo de señales de vida. Obviamente eso se utiliza para depurar y establecer si son fallecidos o emigrantes o residentes. Eh, También en todo este proceso, esto ha sido un trabajo entre varias áreas, no solamente el área de registros administrativos, sino en las áreas conceptuales y que entienden de la temática, como la unidad de demografía, la unidad de censos. Hemos trabajado en conjunto en todos estos años. Incluso, bueno, yo mencioné que recibimos asistencia técnica de Naciones Unidas, de Noruega, pero en particular para el censo combinado recibimos asistencia técnica de Nueva Zelanda. Nuestra experiencia estaba ya basada en la experiencia de Nueva Zelanda. Ellos nos visitaron aquí en Uruguay, estuvieron una semana y aquí estuvo el equipo técnico del área de registros administrativos de la unidad de demografía del INE, la unidad censo del INE, también asesores externos del Fondo de Población de Naciones Unidas. En ese taller se discutió absolutamente todo esto y cada uno desde su área aportó, hizo recomendaciones y se revisaron todos estos criterios para determinar el estatus de residencia, de emigrante, etcétera, todas las recomendaciones de Naciones Unidas. Y bueno, nada, no es solamente, acá lo estamos presentando del área de manera conjunta, ¿no? La unidad censo con el área de registros administrativos por el hecho de ser combinado, pero un censo combinado, pero en realidad participaron de varias áreas, obviamente del área de tecnología también. Entonces, ha sido un trabajo conjunto y como decía, contamos con asesores externos de varios países y de varios organismos internacionales. Gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias Federico, a Pablo y a todos los colegas que nos acompañaron el día de hoy, nos permitieron conocer en detalle su experiencia. Sin duda, bueno, en el chat podrán verlo, el número de felicitaciones y de interés que ha generado su experiencia ha sido realmente importante y hemos mantenido una convocatoria a lo largo de estas 2 horas de actividad. Yo con esto quiero despedir el evento del día de hoy, además recordarles que tanto la grabación como las presentaciones que han hecho los colegas van a estar disponibles en la página de la RTC. Bueno, nuevamente agradecer a los colegas del INE de Uruguay por su disposición y por presentarnos esta experiencia tan exitosa y que sin duda va a ser un punto de partida para muchos de nuestras oficinas de estadística en la próxima ronda censal. Próximamente les estaremos haciendo llegar todas las invitaciones a los nuevos eventos que tenemos programados para el resto del año y con esto dejamos hasta aquí la actividad. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. No sé cómo. ¿Y cuánto te recomienda la del SPI? La del 96%?